Bienvenidos a esta nueva edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, nuestro equipo se ha planteado trabajar y compartir con ustedes algunas ideas en torno a la contabilidad y las tecnologías, explorando alternativas de formación en el grado y en el posgrado. Es nuestro convencimiento que la integración de la formación de grado, la investigación universitaria y la extensión contribuyen a formar profesionales aptos para enfrentar un futuro que siempre es incierto. Los docentes e investigadores que integramos proyectos de investigación y nos desempeñamos en diversas cátedras de nuestra facultad, queremos hoy compartir con ustedes algunas temáticas específicas que les permitirán identificar tanto a los alumnos como a los profesionales en ejercicio la diversidad de campos e instancias en que la tecnología atraviesa los contenidos contables. En una primera etapa, Noralía Araceli Greco nos va a hablar y comentar las incidencias que tiene el uso de las tecnologías en relación con los fideicomisos inmobiliarios. En segundo término, la doctora María Belén Padín nos hablará de la incidencia de la tarea en la auditoría contable. Por su parte, Diego Sebastián Escobar y Walter René Chiquiar, ambos doctores de la Universidad de Buenos Aires, van a abordar, según sus perspectivas, la temática de la inteligencia artificial y su connotación en el desempeño de nuestras tareas. Por último, me tocará, como directora del proyecto UBASIT que nos une, compartir con ustedes algunas ideas acerca de la formación de grado y posgrado para llevar adelante estos desafíos que nos plantearon nuestros expositores. Es nuestra intención que al finalizar estas exposiciones, cada uno de nosotros pueda encontrar respuestas al siguiente cuestionario de discusión. ¿Cuál es el escenario que deberíamos identificar para vincular la actividad profesional del contador con las tecnologías de la información en la segunda década del siglo XXI? Asimismo, ¿cómo incide el uso de las tecnologías de la información en el desempeño como contadores y auditores en los diferentes tamaños de organización? Y por último, poder reflexionar si las acciones de capacitación permanente se ven favorecidas por el uso de las tecnologías de la información. Las TIC, como las conocemos todos, forman parte del objeto de estudio de nuestro equipo de trabajo y es con esa intención que hemos venido hoy a plantearles la propuesta. Le cedemos la palabra a Noralí Greco. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Noralí Greco, formo parte del equipo de investigación de la doctora Elsa Beatriz Suárez Kimura, a quien agradezco también la participación en una nueva edición de este congreso. Bueno, el gran tema central de este bloque es la contabilidad de las tecnologías, explorando alternativas de formación en el grado y en el posgrado. Entonces, siguiendo ese eje, a mí me interesó en particular el uso de tecnologías disponibles que podamos identificar para la prevención del lavado de dinero, en particular el caso de los fideicomisos inmobiliarios, porque bueno, hay muchos temas que podemos dedicar a lo que es prevención del lavado de dinero, y en este caso decidí acotarlo a los fideicomisos inmobiliarios. Bueno, un breve repaso al fideicomiso. Bueno, mi nombre es Noralía Araceli Greco, soy contadora pública y magíster en administración de esta casa de estudios.
A grandes rasgos, un fideicomiso inmobiliario es una estructura legal y financiera que facilita la inversión en bienes raíces, ¿no? Porque es una industria que necesita mucho financiamiento, entonces, para poder hacer de este capital necesario, el fideicomiso inmobiliario es una estructura muy útil para lograr esta inversión y lograr el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Vamos a ver, podemos observar que hay tres partes involucradas: el fideicomitente o fiduciante, que es la persona que transfiere la propiedad o los derechos sobre un conjunto de bienes inmuebles a este fideicomiso; el fiduciario, que va a ser la entidad jurídica que va a administrar este fideicomiso, o sea que su figura tiene que ser imparcial, un intermediario imparcial que vele por que se cumplan las condiciones de este contrato de fideicomiso. Y de la tercera parte vamos a ver que están los beneficiarios, que son aquellas personas o entidades que se benefician de los activos inmobiliarios que están contenidos en este fideicomiso, y los mismos pueden ser inversores individuales, empresas, fondos de inversión, etc. Entonces, como bien decíamos, un fideicomiso inmobiliario va a estar regulado por un contrato de fideicomiso donde se establecen las condiciones, las obligaciones de todas las partes, y que en el caso nuestro se debe aprobar por la Inspección General de Justicia para que tenga validez. Un aspecto clave que tiene este modelo de fideicomiso inmobiliario es que los activos inmobiliarios se mantienen separados de los bienes personales, tanto del fiduciario como de los beneficiarios. Entonces esto le da protección a los inversores y hay una gestión más eficiente de los activos. Bueno, podemos entonces concluir que el fideicomiso inmobiliario es una estructura ventajosa para obtener financiación en propiedades de inmuebles con diversos fines, ya sean que queremos obtener ingresos por alquiler, desarrollar proyectos inmobiliarios, hacer inversiones en terrenos. Llegados a este punto, podremos observar que entonces se necesita mucha financiación, con lo cual pueden ser modelos o figuras que se puedan prestar a que ciertas entidades, organismos o personas fraudulentas lo usen para hacer lavado de activos, lavado de dinero de operaciones ilícitas. Por eso tenemos muchas regulaciones al respecto. La primera regulación es la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. O sea, acá específicamente en el artículo 20, inciso 22, la UIF, la Unidad de Información Financiera, indica a los fideicomisos como sujetos obligados que tienen el deber de informar cuando identifiquen alguna operación o alguna transacción sospechosa. Luego hay resoluciones particulares que emite la UIF para los diversos sujetos obligados, y en el caso de los fideicomisos, en particular se refieren a la resolución 140 del año 2012 como sujetos obligados a reportar actividades sospechosas. Luego tenemos la resolución 17 del año 2021 de la Inspección General de Justicia, que da definiciones de beneficiario final que están más acorde a los lineamientos de la UIF. ¿Y esto por qué? Porque lo que está tratando es de encontrar quiénes son las personas reales que están atrás de las transacciones. Como puede haber ciertas situaciones donde la complejidad de la estructura financiera o societaria o las personas humanas involucradas pueden estar escondiendo quiénes son los beneficiarios finales de estas transacciones. Entonces, la normativa nuevamente nos trata de ayudar a identificar posibles operaciones sospechosas. Ya a nivel internacional, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, acá dejo un link del gobierno de la República Argentina, que incluso nos da acceso a lo que es una guía para el sector inmobiliario para poder identificar posibles actividades sospechosas, ¿no? Un enfoque basado en los riesgos para el sector inmobiliario. Entonces, llegados a este punto, vemos que ya sabemos que sería un fideicomiso inmobiliario. ¿Por qué puede estar expuesto a ser sujeto de recibir operaciones o transacciones sospechosas, de recibir financiamiento que surjan de actividades delictivas?
y que entonces por eso la normativa, tanto internacional como local, los ubican como sujetos obligados a reportar estas operaciones sospechosas y, y bueno, y dado que cada vez es más complejo justamente la forma en que se van generando estas diversas transacciones financieras y el lavado de activos y de dinero, eh, sabemos que podemos apoyarnos en diversas tecnologías justamente para poder identificar posibles operaciones sospechosas. Yo voy a nombrar algunas de las posibles, las más recientes, como por ejemplo analizar datos o minería de datos, o lo que en inglés se llama data mining, que nos puede ayudar a raíz de esta minería, de indagar en datos, bases de datos que contienen muchos datos y mucha información, nos puede ayudar a identificar patrones inusuales o sospechosos. Lo mismo analizando redes y relaciones, o sea, ver si hay cuáles son las relaciones entre diferentes partes involucradas para detectar si hay conexiones que en realidad tienen raíz en alguna actividad fraudulenta. Un tema que cada vez se menciona más hoy en día, que es el de inteligencia artificial y el de aprendizaje automático, o lo que en inglés se llama machine learning, también para ayudarnos a identificar patrones anómalos en transacciones, en la información financiera de partes relacionadas. Y algo que es interesante de esta tecnología es que son modelos que se van mejorando con el tiempo, porque como cada vez se exponen a más datos, van aprendiendo, entonces van logrando mejores resultados. Después, otra forma de identificar posibles operaciones sospechosas son mediante el análisis de texto o lo que se llama procesamiento del lenguaje natural para identificar si hay términos o estructuras en el lenguaje que nos dan la idea o sugieren que hay actividades sospechosas. Otro punto importante es el de verificación de identidad o lo que se llama Know Your Client en inglés, o sea, conocer a tu cliente, conocer el cliente. Entonces, es importante poder implementar sistemas de verificación de identidad para prevenir justamente la participación de entidades o individuos fraudulentos. Automatizar procesos cuando agilizamos revisión de transacciones, generamos informes en tiempo más real o en tiempos más rápidos, mejor dicho. Eso nos va a permitir tener una respuesta más rápida ante posibles actividades sospechosas. Otro punto interesante es analizar las propiedades, los valores del mercado. Entonces, si tenemos acceso a base de datos que nos puedan brindar esta información, que a nosotros nos parezca que tal vez los valores que se mencionan no son razonables con el mercado en el que opera este fideicomiso, nos van a ayudar a poder identificar ciertas operaciones sospechosas. Todo esto también podemos usar de integración con datos externos, ya sean registros públicos, financieros, ¿no? Que nos den una visión más completa de las transacciones. Establecer un sistema de monitoreo continuo, porque entonces nos puede dar la posibilidad de detectar en forma temprana actividades sospechosas. Y bueno, nunca perder de vista que tenemos que colaborar con las actividades, con las autoridades regulatorias, reportar operaciones sospechosas para identificar y prevenir actividades de lavado de dinero. Y bueno, justamente sabiendo que las autoridades regulatorias también puedan tener acceso cada vez a más tecnología que los ayude también a trabajar, identificar y reportar estas posibles actividades ilícitas. En este punto me pareció oportuno mencionar y traer a colación, y por eso referencio una nota que está publicada también en el Gobierno de la República Argentina, que hace muy poco, en el mes de julio, la UIF Argentina estuvo presente en la reunión anual del Grupo CMON. El Grupo CMON es el grupo de 167 unidades de información financiera de diferentes partes del mundo, y el tema central que se trató en esta reunión es el uso de tecnologías avanzadas por parte de las UIF para mejorar sus operaciones. Varias de las cosas que yo mencioné, como la inteligencia artificial, la información colaborativa, el cruce con otras bases de datos, están mencionadas en esta reunión anual.
como herramientas que van a facilitar el trabajo de las diferentes unidades de información financiera. Creo que es un tema que como profesionales nos atañe y nos puede ayudar a identificar un posible ámbito laboral o de estudio en posgrado para quienes les interesan lo que son operaciones financieras, lavado de activos, de dineros y su respectivo control. Esto es la presentación del día de hoy. Les agradezco a todos por estar presenciando esta presentación y agradezco nuevamente la posibilidad de participar en este congreso. Muchas gracias. Vamos a ver en este caso el impacto de la tecnología en el trabajo del auditor externo. Mi nombre es María Belén Padín, soy doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, soy magíster en Finanzas de UCEMA, experta en IF de ICAEU y contadora pública de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en esta charla vamos a conversar acerca de la tecnología de la información y el procesamiento electrónico de datos y cómo afectan las tareas que desarrollamos cuando somos auditores externos. Por tecnología de la información vamos a estar entendiendo el proceso de creación, almacenamiento, transmisión y percepción de la información y los métodos que vamos a aplicar en dichos procesos. Como sabemos, los cambios tecnológicos han tenido a lo largo de la historia, tienen actualmente y seguramente tendrán en el futuro un gran impacto en el sistema contable de la entidad, y por ende, obviamente, en las tareas que desarrolla el auditor externo. ¿Sí? El auditor tiene que acompañar estos cambios que se van dando en los sistemas de procesamiento de datos. Cuando hablamos de procesamiento electrónico de datos, hablamos de un concepto amplio porque nos vamos a referir a todos los sistemas digitales o tecnológicos que se utilizan dentro de la organización para procesar los datos, ¿sí? Es decir, todos los procesamientos de la información y obviamente estamos incluyendo al sistema contable. El método en el que se procesan los datos dentro de la organización va a afectar, como decíamos, de manera directa a las tareas del auditor. ¿Por qué? Porque nos van a cambiar las evidencias de auditoría, ¿sí? Nosotros vamos evolucionando como va evolucionando el procesamiento. Entonces, al inicio teníamos procesamiento en papel, luego fuimos a procesamiento mecánico, ahora estamos en procesamiento digital. Por tanto, nuestras evidencias de auditoría antes eran en papel o físicas, luego fueron electrónicas, ahora son digitales. Entonces, esto afecta nuestra forma de encarar la revisión, nuestro entendimiento de la entidad, la conformación del equipo de trabajo, que vamos a ver después, que tiene que incluir algún experto en este tema, y obviamente la forma en que llevamos nuestros propios papeles de trabajo y cómo vamos a respaldar esta revisión para este tipo de entidades tan particular. Cuando hablamos de los riesgos a evaluar en estas entidades, tenemos que entender que cuando desarrollamos una auditoría de información contable y financiera en entidades digitales, vamos a tener que evaluar, además de los riesgos tradicionales que todos conocemos, lo que hace a la significatividad de las aplicaciones o sistemas que utiliza la entidad, cuál es la complejidad que tienen estos sistemas, si están integrados o si no lo están, porque cada una de esas cuestiones va a implicar diferentes riesgos. ¿Cómo fue el diseño de los procesos de estos sistemas? No es lo mismo si son sistemas que se desarrollaron internamente por la entidad que si se desarrollaron por un proveedor externo a medida para la entidad o si directamente se adquirió a un proveedor externo y hablamos del famoso enlatado, ¿sí? Que sabemos que algunos son más customizables que otros, pero que no son
hechos a medida. También tenemos el tema de las bases de datos. Hay entidades donde cada sistema alimenta una base de datos y recibe de una sola base de datos, entonces ahí tenemos el riesgo de comprobar que los datos se mantengan a lo largo de las diferentes bases. O entidades donde hay una gran base de datos, un gran data warehousing, donde se alimentan todos los sistemas de la entidad, el sistema contable, el área de cobranzas, producción, etc. Y también tenemos que ver todo el ambiente TI de la entidad, ¿sí? Todo lo que hace a los servidores y a la infraestructura, si tiene un manejo local, si tiene un procesamiento en la nube, ¿sí? Si ese procesamiento en la nube lo controla la entidad, lo controla un tercero. Todo eso hace a una evaluación de riesgo particular de entidades con estas características. Lo mismo cuando evaluamos el entorno TIC. Vamos a tener, por un lado, que evaluar lo que hace a los riesgos de interfaz, ¿sí? Los riesgos que se pueden presentar cuando hay interacción entre el usuario y el sistema, la existencia o no de controles preventivos, ¿sí? Y cuando hablamos de estos riesgos, hablamos de si existen los controles preventivos, cómo se desarrollan, qué grado de autonomía tienen, y también el tema del tratamiento de los datos, porque podemos tener pérdida de datos voluntaria o involuntaria, ¿sí? También tenemos un tema de seguridad informática ahí, duplicación de los datos o errores, ¿sí? Al incorporar los datos. Entonces tenemos que evaluar todo esto dentro del entorno TIC antes de efectuar el planeamiento de la auditoría. Ahora bien, para poder evaluar todos estos riesgos, el auditor necesita tener un conocimiento de toda esta nueva tecnología y de cómo afecta su trabajo, ¿sí? Un auditor, cuando se enfrenta a entidades digitales, tiene que estar familiarizado con todos estos riesgos que mencionábamos recién, que van a estar derivados de que la entidad aplique procesamiento electrónico de datos. Tiene que estar familiarizado con la capacidad para planear una auditoría en estas entidades, ¿sí? Es decir, la capacidad de formar un equipo lo suficientemente capacitado para poder evaluar todos estos riesgos que estamos hablando. Comprender los tipos de controles que tienen que existir en los sistemas PED o procesamiento electrónico de datos, cuáles debe tener la entidad, cuáles tienen que efectuar el auditor dentro del marco de sus auditorías para asegurarse que los estados financieros reflejan razonablemente los hechos económicos, ¿sí? Porque recordemos que cuando emita el informe no cambia, ¿sí? Si una entidad tiene procesamiento mecánico, electrónico, digital, la responsabilidad por el informe del auditor tampoco cambia, es la misma. Entonces, sí lo que cambia es la capacidad que tiene que tener el auditor para evaluar estos riesgos para que su informe refleje fehacientemente la realidad de estas entidades. Tiene que tener, y yo sé que esto es más difícil, algún conocimiento de programación y de seguridad informática, no al punto de desarrollar las tareas, porque vamos a ver que va a contar con un especialista, pero sí tiene que saber lo mínimo para poder dar a entender a ese especialista qué objetivo tienen que cumplir sus pruebas, ¿sí? Porque no estamos hablando de una auditoría informática, estamos en el marco de una auditoría de estados financieros. Entonces, el auditor tiene que poder guiar a ese especialista para que pueda desarrollar las pruebas que sirvan para minimizar los riesgos que estuvimos hablando. Y esto a veces implica saber un poco de programación, R, Python, eso dependerá de las entidades con las que se maneje el auditor y obviamente un mínimo de seguridad informática para poder conversar con el especialista acerca de la seguridad informática de la entidad, la posibilidad de fraudes, de hackeos, ¿sí? También tiene que tener conocimientos, tanto el auditor como todo su equipo,
para el desarrollo de pruebas asistidas por computadora, porque como decíamos, si la evidencia de auditoría ahora es digital, nuestras pruebas tienen que ser sobre esos sistemas digitales, entonces toda nuestra tarea va a tener que estar asistida por computadora para la auditoría de entidades digitales. Y lo mismo con la documentación electrónica. Va a tener que tener conocimiento de la documentación electrónica por dos partes. Por la parte que es de la entidad, ¿sí? Para que podamos evaluar todos los riesgos que está corriendo esa documentación electrónica según cómo la maneje y cómo la utiliza la entidad. Y por otro lado, sobre los papeles propios del auditor. Respecto del equipo de auditoría, como vamos a tener que evaluar parte de los sistemas de la entidad, sobre todo los que afectan al sistema de información contable, y vamos a tener que evaluar lo que es la ejecución del sistema, ¿sí? Es decir, nosotros no lo podemos tratar como una caja negra. Nosotros vamos a tener que saber cómo se procesa la información dentro de los sistemas y esto implica evaluar los datos de entrada, el procesamiento y los datos de salida. A su vez tenemos que poder evaluar la operatividad del sistema, ¿sí? Para saber si pueden existir errores en el procesamiento, si pueden existir errores en la operatividad de los sistemas. Y como decíamos antes, los temas de seguridad. Cuán vulnerables son o no los sistemas de la entidad y cuánto es el riesgo que corren de accesos no deseados. Como decíamos, para todo esto vamos a contar con la ayuda de un experto en sistemas que va a formar parte del equipo de auditoría, ¿sí? Es decir, sigue siendo responsabilidad del auditor el trabajo que desarrolla el especialista, porque como decíamos, implica un miembro más del equipo con otros conocimientos que va a requerir de la guía del auditor para realizar el trabajo, para que cumpla con los objetivos que el auditor espera. Como decíamos, no le vamos a pedir una auditoría informática, lo que le vamos a pedir son determinadas pruebas para nosotros satisfacernos de los riesgos que conversábamos antes. Entonces el auditor va a tener que tener conocimientos para evaluar su competencia y la confiabilidad de las tareas que desarrolle, porque los errores que encuentra el experto pueden implicar una nota en el informe del auditor, ¿sí? Y también no nos olvidemos que cuando forma parte del equipo de auditoría en un auditor externo, le vamos a requerir, obviamente, que sea imparcial, ¿sí? Es decir, independiente a la entidad. Por el lado de la evidencia de auditoría, decíamos, como va a ser electrónica o digital, vamos a tener que evaluar el diseño, los controles internos, la gestión de riesgos en tecnología de la información que haga la entidad, esto que decíamos, estos controles preventivos, cómo los desarrollan, cuán capacitados está la gente de la entidad para desarrollar esas tareas, si los gestiona un tercero, cuál es la seguridad de información que manejan, cómo la manejan y qué protección le dan a los datos. Y por último, como decíamos, también afecta nuestros papeles de trabajo. Nuestros papeles de trabajo van a tener que reflejar los procedimientos efectuados, tanto por cada uno de los miembros del equipo como del experto en sistemas, la documentación de las conclusiones, sobre todo las que impliquen alguna salvedad del informe, y obviamente estos papeles que sean electrónicos van a tener que estar archivados y protegidos tal como lo establece la ley para la documentación que es en papel. Que sea digital no nos exime de que la documentación tenga que estar firme y tenga que estar protegida. Bueno, esperamos que les haya gustado la presentación y que les sea útil. Muchas gracias. Bienvenidos a la presente exposición. Mi nombre es Diego Sebastián Escobar y voy a hablar sobre los desafíos y riesgos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito contable. Una de las tecnologías más utilizadas hoy en día y más difundidas es el chat GPT.
Este es un modelo de lenguaje desarrollado por el ente OpenAI y se basa en una arquitectura del tipo de red neuronal para poder dar respuesta en forma conversacional a los diferentes usuarios que interactúen con esta inteligencia. ¿Cómo se entrena? Bueno, con grandes cantidades de información dispuestos en libros, artículos y noticias y páginas web. ¿Sí? Tiene la capacidad de poder entrenar, buscar información y dar respuesta a las preguntas que plantean los usuarios finales. ¿Cuáles son los principales usos hoy en día? Lo vamos a encontrar en chatbot, asistentes virtuales, ¿sí? Y generación automática de texto. Lo más interesante de esta tecnología es que permite interactuar con los usuarios de manera conversacional, respondiendo preguntas, brindando información y generando un texto continuo. ¿Sí? Esta tecnología lo que pretende es el aprendizaje continuo, ¿sí? Y respuesta en base a un lenguaje natural. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial en el ámbito del contador? Uno de los principales usos va a ser en la automatización de rutinas, aquellas que son repetitivas y aquellas que pueden llegar a ser automatizadas, como por ejemplo el procesamiento de datos, consignación bancarias o generación de un informe específico o indicadores. Bueno, el ChatGPT va a tener la inteligencia de poder ser entrenado para recolectar información, analizarla y poder dar una respuesta al usuario. Otra de las características más importantes es que puede hacer consultas técnicas y poder hacer investigación en base a que a la información que yo le brinde a este chat. Yo le puedo dar información relacionada a cuestiones impositivas, cuestiones de contabilidad, normas financieras. Yo le puedo solicitar algún tipo de resumen o algún tipo de aplicación de esa misma norma. Pero obviamente uno tiene que entrenar a esta inteligencia. Otra de las características es el análisis financiero. Puede hacer un análisis eficiente y más rápido dependiendo de los modelos que yo le brinde, ¿sí? Para poder identificar tendencias, patrones y obtener perspectivas para las decisiones financieras. Uno de los cuartos usos es el análisis de riesgos y cumplimientos normativos. ¿En base a qué? A toda la información que yo le brinde. ¿Sí? Puede ayudar a identificar y evaluar los riesgos financieros o de cumplimiento normativo. Ahora bien, vamos a identificar los riesgos que tiene el uso del chat GPT en el ámbito contable. Primero estamos hablando que el chat GPT busca y recoge información que está en la web. Y en la web podemos encontrar información que sea falsa o errónea o desactualizada. Por lo tanto, uno de los primeros riesgos es la desinformación y la generación de contenido falso. ChatGPT, al ser tan solvente en el armado de las estructuras gramaticales, puede generar respuestas que parecen verdaderas, pero en realidad son falsas. Esto contribuye a la propagación de desinformación o puede generar noticias falsas o puede dar una inexactitud en la información brindada. Por eso es importante indicar las fuentes de la información del cual yo quiero las respuestas. Otro de los riesgos es la manipulación y propaganda. Al generar contenidos convincentes, existe riesgos de que se utilice el ChatGPT para la manipulación y generación de propaganda, con la necesidad de influir o la posibilidad de generar opiniones públicas o difundir narrativas falsas. Asimismo, como es tan convincente en la generación de documentos, respuestas, chat, lo que fuera, tenemos el riesgo de generar contenido para ciberdelincuentes. Por ejemplo, para utilización de phishing, la utilización de correos electrónicos falsos o engañosos para poder quitar información o para poder operar como si fuera el usuario final. Hay que tener cuidado porque esto brinda a los ciberdelincuentes, ¿sí?, la posibilidad de realizar mejores ataques de ingeniería social. Y como último riesgo, identificamos la dependencia y la falta del pensamiento crítico del usuario final. La facilidad que tiene
el uso, ¿sí?, y la capacidad que tiene el ChatGPT en responder preguntas consistentes, rápida, en forma eficiente, genera una dependencia del usuario final en las diferentes tareas que puede estar desarrollando. A esto se le puede sumar la falta de pensamiento crítico en las respuestas que da esta tecnología. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta de validar las respuestas, de analizar esas respuestas con expertos de cada una de las áreas. En esta última parte vamos a identificar algunas reflexiones finales relacionadas al uso de la tecnología ChatGPT en el ámbito del contador público. Primero tenemos que tener en cuenta la madurez de la tecnología. Si es una tecnología segura, si es una tecnología confiable y si nos va a brindar las capacidades que yo requiera. Segundo, tenemos que identificar aquellos riesgos y tomar medidas para mitigarlos. Por ejemplo, en la necesidad de tener una respuesta válida, en la necesidad de plantear fuentes razonables y fuentes confiables para esas respuestas. Y tercero, para poder no tener dependencia de la tecnología. Tercero, verificar esta información generada, ¿sí?, y de vuelta validar las fuentes confiables, ¿sí?, tener en cuenta los sesgos y tratar de complementar esta información con la consulta de expertos en cada una de las materias que yo considere necesaria. Y por último, promover un uso ético y seguro de esta inteligencia artificial. Como hemos visto, puede ser utilizado para la generación de contenido falso, para la generación de propaganda, hasta para la utilización de phishing, vishing o también lo que es el smishing como motores o vectores de ataque, ¿sí?, para los ciberdelincuentes. Bueno, espero que les haya parecido muy interesante esta exposición y seguimos con uno de los temas propuestos para la ECON 2023. Muchísimas gracias. Hola, mi disertación va a tratar sobre los impactos de la tecnología en el desarrollo del profesional contador público. Bien, cuando hablamos de impacto, ¿a qué nos referimos? Bueno, según la Real Academia Española, impacto es el choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o alguien, así también como la huella o señal que deja un impacto. Indudablemente en la formación esto tiene consecuencias, y cuando hablo de formación me refiero a las habilidades y la educación que deben tener los contadores públicos. Porque en este caso puntualmente se va a requerir una capacitación significativa y permanente vinculado con la tecnología. Poco parafraseándolo al doctor y querido amigo García Casella, él señalaba que había que tener los conocimientos al día, es decir, los contadores debíamos mantenernos con los conocimientos al día en relación con los rápidos cambios en tecnología y las regulaciones. Indudablemente la era digital, la cual estamos atravesando, nos plantea a nosotros una incertidumbre, porque este escenario de incertidumbre sobre el cual no sabemos hacia dónde va a ir, está dado en un contexto de crecimiento económico, de regulaciones gubernamentales, de avances tecnológicos, entre otros impactos. La globalización y la digitalización son dos fenómenos que, como factores principales, terminan impactando en la profesión. Pues, indudablemente, hoy uno puede hablar que lo que resulta permanente es el cambio, y parte de ese cambio está acompañado por los adelantos y el avance tecnológico. Cuando alguien se pregunta cómo se percibe a nuestra profesión, bueno, ahí tenemos unas imágenes vinculado a lo analógico, al soporte papel, un poco a la versión un tanto antigua, ¿no?, los archivos. Bueno, puede ser que al menos una parte de esa percepción
se corresponda con la verdad. No obstante ello, creemos que está cambiando esa realidad y esa percepción. ¿Por qué? Porque existe un crecimiento hacia el uso de la tecnología, eso es manifiesto. Se puede confiar también que la tecnología heredada, esto es antes de la pandemia, ¿no? El único inconveniente que tiene la tecnología heredada es que puede tener obsolescencia, indicadores de obsolescencia tecnológica, y esto puede dificultar y en algunos casos imposibilitar la tarea de enfrentar los desafíos de las reglas actuales y futuras. El COVID-19 nos planteó, amén de esta gran desgracia a nivel global, una revolución de las prácticas laborales, porque para poder continuar todos nos tuvimos que de alguna manera adecuar a un mundo remoto, un mundo virtual, para poder continuar con nuestra vida. Y de alguna manera eso hizo acelerar todas las actividades en línea y un acostumbramiento. Es decir, algo que algunos lo veían lejano, se tuvieron que acercar a la fuerza. Indudablemente, después de superada esta pandemia, había un grupo de gente que decía volveremos a lo anterior, y algunos otros que decían que no, lo anterior ya no se recupera. Indudablemente, en el mundo en el cual nos desarrollamos los contadores, podemos confirmar que esto ya no es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque las prácticas de muchas empresas se movieron hacia sistemas basados en la nube y otras modalidades que de alguna manera permitieron o permiten el trabajo a distancia. Nosotros hoy hablamos de una industria 4.0, una era digital, que básicamente está asignada por la digitalización y la transformación. Cuando uno observa la digitalización ve que hay integración de diferentes tecnologías, ¿no? Computación en la nube, que lo hemos comentado, movilidad, big data, Internet de las cosas, aprendizaje automática y sobre todo inteligencia artificial. La digitalización sumada a la automatización, a las inversiones en robótica, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el estudio analítico avanzado, todo esto termina confluyendo en lo que uno denomina nueva forma de transformación, que es la industria 4.0. Y allí nosotros vemos algunos aspectos importantes que dentro de esta industria 4.0 nosotros como profesionales debemos velar, que son, primero, interactuar con softwares en la nube, acostumbrarnos de alguna manera, asegurarnos de la integridad de los datos, de la trazabilidad, de que sean accesibles, de su custodia, de lo que se denomina ciberseguridad y, por supuesto, la ética que hay atrás del manejo de esta información. La inteligencia artificial y la contabilidad es un gran avance que nos permite reemplazar tareas manuales y aliviar todo aquello que es repetitivo. Incluso el mantenimiento de sistemas de información contable, o teneduría de libros, tareas de auditoría, tareas de impuestos, son básicamente, o muchas de ellas son tareas que pueden ser y son reemplazadas por la inteligencia artificial. Por otro lado, los servicios de contabilidad virtual y asistidos por inteligencia artificial representan una oportunidad más que una amenaza o una debilidad, como alguno lo puede ver. De hecho, si uno observa en el mundo, muchas firmas financieras, firmas contables de auditoría, están incorporando alguna suerte o tipo de software asistido por inteligencia artificial a la tarea diaria. El Foro Económico Mundial nos está diciendo en su última reunión de mayo del 23 que el 40% de las horas de trabajo podrían verse afectadas por esta inteligencia artificial en el futuro próximo, ¿no? En el corto plazo. Y de entre ellas, las funciones administrativas son entre las que se consideran más propensas a ser absorbidas aceleradamente por la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué es lo que se demanda? Bueno, capacitar a las personas en el uso de la inteligencia artificial de manera tal que pueda ser utilizada de manera efectiva
y puede resultar clave a la hora de enfrentar esta tecnología dentro de nuestro campo de acción. El Foro Económico Mundial ha planteado algunas estadísticas sobre la base del 2022, en el que el 34% de las actividades eran realizadas por las máquinas y el 66% por los humanos. Pronostican que para el 2027, es decir, dentro de algunos pequeños 4 años, las máquinas crecerán las actividades que ellas realizan a un 43% y en el caso de las actividades destinadas por los humanos van a declinar a un 57%. Consultados algunos colegas en algunas notas recientes, por un lado tenemos quienes vienen o que están vinculados a la inteligencia artificial, que afirman que la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos a una velocidad demasiado, o una capacidad de proceso veloz. Pero aún no son capaces esos sistemas de inteligencia artificial de cumplir con funciones de pensamiento crítico y de toma de decisiones, en la cual los contadores destacamos, porque estamos entrenados para ello. Y por supuesto, se está requiriendo que el contable tenga mejoras en sus habilidades para que pueda abordar la problemática del sesgo de los datos que se da en inteligencia artificial, porque no recordemos que el control de los resultados de la inteligencia artificial no se hace por las máquinas, sino por seres humanos. Con lo cual, es dable entender que en el futuro las habilidades analíticas y de asesoramiento sean aquellas requeridas para los profesionales. ¿Por qué? Por cuanto ellos son, o nosotros somos, las personas que de mejor manera podemos entender los objetivos de los clientes y de las partes interesadas. Pensemos que le hagamos una pregunta sobre un tema complejo a un chatbot y él nos responda rápidamente una respuesta que podría ser equiparable a la que nos daría un especialista con más de 20 años de experiencia. Bueno, a eso nos enfrentamos. Indudablemente es necesario poder auditar ese algoritmo y asegurarnos las bases éticas con las cuales esa respuesta está siendo elaborada. No tenemos que olvidar que nosotros tenemos un compromiso con la independencia, tenemos que garantizar que la tecnología que sea utilizada sea supervisada y evaluada para proporcionar un asesoramiento independiente y responsable. Como puntos claves de impacto, uno observa la automatización de tareas, el acceso a la información en tiempo real, la mejora de la precisión y reducción de errores, análisis de datos avanzados, cambios en las habilidades requeridas y mejora de la colaboración y la comunicación. Un agradecimiento, este listado me lo brindó ChatGPT. Últimas palabras, tenemos que pensar que si bien la inteligencia artificial nos ofrece grandes beneficios, también plantea desafíos en términos de ética, privacidad y seguridad de los datos. Nosotros como profesionales tenemos que estar con nuestros conocimientos al día, incorporar la tecnología, estar a la altura de las circunstancias y no debemos olvidar que tenemos una responsabilidad por cumplir con requisitos profesionales, legales, reglamentarios y los que la sociedad nos demanda. Muchas gracias. Buenas tardes. Llegamos al final de nuestra presentación, que como les habíamos dicho, está orientada a explorar las alternativas de formación tanto en el grado como en el posgrado, para ir reconociendo cómo las tecnologías se atraviesan en el camino de formación que deberíamos seguir, tanto quienes están prontos a recibirse, como aquellos que hace años que han egresado de la universidad, pero en su trajinar diario deben enfrentar este tipo de actividades. Habíamos propuesto al inicio de nuestra presentación seguir un cuestionario de discusión que guiaba a nuestros expositores en la búsqueda de respuestas a hechos cotidianos. Entonces nos planteábamos cuál era la necesidad efectiva
de vincular a las tecnologías con la actividad profesional, y las respuestas son indudables en el sentido de que guardan una estrecha relación cotidiana. Ver cómo incide en el uso de las tecnologías será algo que me compete en esta presentación. Y por último, tratar de identificar, tanto a nivel nacional como internacional, cuáles son las opciones de capacitación que respondan a la obligación ética de mantener una capacitación permanente a lo largo del ejercicio profesional. La visión que les compartimos tiene varias aristas porque implica analizar tanto las tecnologías y la docencia, viéndolo como un espacio en el que debemos integrarlo y que los alumnos hagan el mejor aprovechamiento de las bondades de las tecnologías, tomando en cuenta tanto las experiencias previas a la pandemia que padecimos durante el año 2020, como las tendencias futuras que abren caminos inconmensurables para todos nosotros. Desde otro punto de vista, la gestión que hace la universidad para apoyar todo este tipo de tareas no debe ser algo que se pase por encima. Debe verse con atención cuál es el objetivo y el apoyo que la institución brinda para que estas capacitaciones se puedan concretar. Y, tal como les comenté al principio, dado que todos los expositores son docentes e investigadores, esa estrecha relación que proviene del estatuto universitario es para nosotros un punto de partida y un punto de llegada. Es decir, cada día intentamos desarrollar nuestras actividades contemplando estas aristas desde las cuales debe verse el efecto sinérgico del estudio de las tecnologías en el ejercicio de la profesión de ciencias económicas. Para responder al desafío de cuál es el escenario con el que se enfrentan los profesionales de ciencias económicas de cualquiera de nuestras carreras y de los contadores públicos, en particular, una imagen vale más que 1000 palabras. Ustedes lo viven cotidianamente porque llevan todos los archivos en sus teléfonos celulares, pueden desarrollar y acceder al acervo bibliográfico de la facultad, consultar bibliotecas a nivel internacional. Todo eso, las posibilidades de análisis del Big Data, del blockchain, de la inteligencia artificial que comentaron nuestros expositores precedentes, no dejan lugar a dudas de que la tecnología está para quedarse. Pero me animaría a decir que también era tecnología aquella que aplicaban en 1492. Lo que pasa es que cada una responde a la época en que se desarrolla. Y ese debe ser el criterio con que cada uno de nosotros debe analizar esta vinculación entre el área contable y las tecnologías vigentes en cada una de las épocas. En una acción colaborativa entre nuestro centro de investigación, el Centro de Modelos Contables de la Universidad de Buenos Aires, que forma parte del IADCOM, el Instituto de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, hemos trabajado junto con la Comisión de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Asociación Interamericana de Contabilidad en analizar cómo son percibidas las tecnologías por parte de los profesionales. Este cuadro nos permite ver que indudablemente trabajan con Excel, trabajan con blockchain y hay algunas que tenían un efecto incipiente en 2021 y que hoy han ido tomando mayor impulso y requieren de su análisis y posicionamiento para hacer un adecuado ejercicio profesional.
Dado que estamos explorando esta posibilidad de formación en el grado y en el posgrado, y además hemos resaltado la obligación ética de mantenernos capacitados permanentemente, pudiera parecer para los jóvenes estudiantes un desafío difícil de cumplir. Sin embargo, hemos querido rescatar en esta imagen el hecho de que, en mi caso particular, soy de la generación de los baby boomers, pero he debido transitar todas las etapas hasta la actual generación. En unas fui participante como estudiante, en otras como profesional joven y sin más decirles que en el año 1983, cuando yo obtuve mi título de contadora pública, había una PC de escritorio que tenía una capacidad que no permitiría más que un archivo Word actual de muy poca cantidad de páginas. Han transcurrido 40 años y las posibilidades se potencian. Vuelve a mi memoria la frase que siempre decimos, que lo único constante es el cambio. Entonces, los invito a que piensen esta cuestión de la formación continua como algo que las generaciones precedentes tuvieron que hacer, pero que para ustedes no deja lugar a dudas de que van a necesitar ir incorporándolos cada vez con mayor celeridad. Para enfrentar esa capacitación continua, van a tener que plantearse y utilizar algunas de las otras herramientas que aprendieron en la universidad. Y son aquellas que tienen que ver con la planificación. Piensen ustedes, piénsense, futuros profesionales, tratando de aglutinar los conocimientos de la contabilidad, los conocimientos de las nuevas tecnologías que fueron el objeto de estudio del día de hoy, las connotaciones éticas de toda la tarea que uno emprende y un concepto que trabajamos desde siempre en el ámbito de nuestra facultad, que es una responsabilidad social, ética, comprometida con el medio que nos circunda. Ese es el profesional que venimos pensando e intentando ejercer para responder a nuestras expectativas y brindar efectivamente un aporte a la sociedad que invierte en nuestra formación. Quisimos compartir con ustedes esta experiencia del semillero generacional organizado en el ámbito de la Asociación Interamericana de Contabilidad para la última conferencia realizada en el año 2021. Allí intercambiamos con alumnos de varios países sus experiencias y sus visiones acerca de las problemáticas que les interesan. Sabemos que tenemos profesionales jóvenes comprometidos, consustanciados y ávidos de tomar decisiones respecto del medio ambiente, de la conducta ética, de hacer beneficios para la sociedad. Entonces, consideramos que este tipo de experiencias en las que los objetivos están expuestos aquí permiten fomentar efectivamente un desarrollo de los futuros profesionales, pero sobre todo responder a las inquietudes que ya tienen y que solamente estamos poniendo en palabras concretas. A modo de síntesis de lo que ha sido la pretensión de la exposición de este equipo de investigación, queremos compartir con ustedes esta frase de Franklin Roosevelt que dice: no siempre podremos construir el futuro para nuestros jóvenes, pero podemos construir jóvenes para el futuro. Y creemos que desde nuestra facultad, con nuestros equipos y nuestro compromiso, estamos intentando lograr que ese pensamiento germine y redunde en un beneficio para todos.
Gracias por habernos permitido compartir las ideas y los resultados del trabajo de este equipo en relación con las nuevas tecnologías y la contabilidad. Esperamos que haya sido de interés de todos ustedes y los convocamos para que participen en los grupos de investigación que, asociados con las cátedras, dan impulso a nuevas ideas y a nuevos horizontes para nuestros alumnos y egresados. Aprovecho para desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra facultad en el 110 aniversario de su creación. Hasta todo momento.